Salud. Bueno, ya está con nosotros el doctor Benito, nuestro oncólogo, presente aquí en Arriba Corazones, en el marco del Día Mundial, o más bien Día Internacional de la Mujer, que se va a celebrar el día 8 de marzo y que estamos en el mes de la mujer. Viene hoy a tratarnos un tema muy interesante, algo que, bueno, pues se presenta en nosotras las mujeres. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Con mucho gusto. El día de hoy efectivamente vamos a hablar de cáncer de ovario. En este marco del Día Internacional de la Mujer, pues vamos a hablar de una patología que es sumamente importante. El cáncer de ovario representa la séptima neoplasia a nivel mundial en las mujeres y en México es el segundo tipo de tumor ginecológico. Desafortunadamente es una neoplasia que, al ser difícil su diagnóstico, todavía cobra mucho más muertes que el cáncer de mama y el cáncer de colon. Por lo tanto, es muy importante hablar de la prevención, de la detección oportuna y de los factores de riesgo que nos llevan a desarrollar esta enfermedad. Tendríamos que iniciar diciendo que los ovarios son glándulas que se encuentran dentro de la pelvis, son dos pequeñas glándulas del tamaño de una almendra que se encargan de producir hormonas en la mujer. Al estar confinadas a la pelvis, pues cuando desarrollan un tumor es difícil detectarlo hasta que alcanza un tamaño importante. El ovario puede desarrollar diferentes tipos de tumores, pero cuando hablamos de cáncer de ovario, específicamente nos estamos refiriendo a los tumores epiteliales, que son aquellos que crecen en la superficie del ovario y que están relacionados con el estímulo constante de las hormonas. Nos preguntamos siempre si este tipo de enfermedades tiene que ver con la herencia. Bueno, tenemos que decir que el 70% de los casos son tumores esporádicos, pero existe un 20% de probabilidad de tener una historia familiar de cáncer de mama, cáncer de ovario que se relacionan con esta enfermedad, y solamente el 10% está relacionado con una mutación en unos genes llamados BRCA1 y BRCA2, que es el caso, por ejemplo, de Angelina Jolie, ¿no?, que se hizo muy famoso por esta enfermedad. Si nosotros tratamos de identificar cuáles serían los factores de riesgo, tendríamos que decir que básicamente el factor de riesgo más importante es el estímulo hormonal constante. Por lo tanto, una mujer que tiene una menarquia temprana, es decir, empieza a reglar antes de los 12 años, menopausia tardía, es decir, deja de reglar después de los 50 años, algunos tratamientos contra la fertilidad, mujeres que nunca se han embarazado, que tienen un ovario constantemente trabajando, y bueno, también se ha asociado una incidencia mayor en razas caucásicas y en países desarrollados, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Desafortunadamente, ese es el gran problema. Los síntomas son confusos, son inespecíficos, puede haber dolor abdominal, dolor en el vientre bajo, inflamación. Muchas veces se confunde con una colitis, pero una colitis que no responde a los tratamientos convencionales o que se está presentando de manera muy frecuente, nos debe llevar a consultar a un experto. Cuando la enfermedad ha crecido de manera importante, pues empieza a comprimir la vejiga y tenemos síntomas urinarios o incluso síntomas al defecar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, ante una sospecha clínica, si nosotros notamos algún bulto en el abdomen, es necesario solicitar un ultrasonido que idealmente tiene que ser endovaginal. El mejor estudio sería una tomografía que nos permite detectar lesiones en la pelvis y además podemos, por vía sanguínea, hacer un marcador tumoral que se llama CA125 y que nos podría permitir tener un diagnóstico presuntivo. Nosotros insistimos siempre que el tratamiento multidisciplinario es lo más importante. Nosotros requerimos de un ginecólogo oncólogo o, en su caso, un cirujano oncólogo, oncólogo médico, el equipo de nutrición, de clínica de dolor. Siempre trabajar en equipos multidisciplinarios es lo que nos permite tener mejores resultados. El tratamiento básicamente se divide en dos grandes apartados. El apartado quirúrgico, que es muy importante y que existe una gran diferencia si a una mujer la opera un experto en cáncer contra un ginecólogo convencional, y una vez operado, el tratamiento con quimioterapia, que nos ayuda a disminuir el riesgo de que esta enfermedad regrese. Recordamos pues que existe desde el 2011 una organización que se llama CAOVA, fundada en el Instituto Nacional de Cancerología, que en realidad lo que intenta hacer es una campaña permanente
para que nosotros nos preocupemos por estas enfermedades y podamos acudir con especialistas en la materia. Doctor, a mí esto se me hace muy importante, pero ¿cómo darte cuenta qué está pasando contigo? O sea, ¿hay algún examen que te da a conocer que se está presentando el cáncer de ovario? Sí, el estudio que nos podría ayudar es un ultrasonido. De preferencia endovaginal en aquellas mujeres que tienen datos persistentes de una colitis que no responde a los tratamientos convencionales, ¿no? Trastornos en la digestión, plenitud temprana, es decir, como y me lleno muy rápido, trastornos urinarios que no pueden explicarse de otra manera. Lo importante sería hacer un ultrasonido y ver, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, mayores de 50 años, siempre hay que pensar en esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿en un Papá Nicolau no te da a conocer esto? No, desafortunadamente los ovarios están por arriba del cuello de la matriz y sí se puede afectar y podemos encontrar lesiones en el cuello de la matriz, pero son en etapas avanzadas, ¿no? Es un órgano que está cubierto por la pelvis y que hasta que crece de manera desmesurada nos da síntomas importantes, ¿no? Licenciado. A las personas que ya les extirparon, bueno, o les sacaron la matriz, no sé cómo se puede decir, ¿también les puede dar cáncer? Sí, el origen de este tipo de tumores es el epitelio celómico que está presente en otras estructuras. Entonces, mujeres que fueron sometidas a una histerectomía por cualquier otra causa tienen también riesgo de padecer la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que estar en constante chequeo, ir con un médico oncólogo si tienes todos estos padecimientos para que el médico oncólogo, bueno, te dé a conocer todos los exámenes que necesitas y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora nosotros estamos insistiendo que tendríamos que hacer revisiones anuales, como cuando el auto lo llevas a afinar, así debe ¿no? de ser. Estas revisiones anuales pues van enfocadas justo a hacer exámenes que nos permitan detectar a tiempo cualquier enfermedad. La diferencia enorme en tratar esta enfermedad y la curación es que lo detectes a tiempo. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias un placer. por este tema tan bonito y de veras todas las mujeres debemos de checarnos. Así es. Así es. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, doctor. Gracias. Bienvenido. Vámonos.